Para esto ya saludamos a Roger Celi, quien es coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, buen día, gracias por atender esta entrevista. Te saluda Juan Carlos Boada y Jennifer Carrera. Muy buenos días, Jennifer, Juan Carlos, un gusto estar acá en Radio Municipal. Gracias, Roger. Primera instancia, queremos conocer, una vez que se desarrolló este hecho el lunes, ¿cuál es el respaldo detrás de que se haya propuesto que comparezca? En su momento, Pamela Aguirre decía que la Comisión General, primero, no debe consultarlo al resto de legisladores, que es una potestad de ella como titular de la mesa, y segundo, que cualquier persona puede intervenir. ¿Qué dice la norma de esto? Bueno, como tú bien señalas, es importante referirse a la norma. El artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece dos posibilidades para el uso adecuado del mecanismo de comisión general, que implica que una persona, quizá relacionada al proceso o con información sobre el proceso, pueda comparecer en la comisión por unos 10 minutos y entregar aportes que tengan conexión con el tema. Esa es la comisión general. El artículo 150 señala que por iniciativa del presidente, tanto de la comisión en este caso, o por la mayoría absoluta de los miembros, pues se declarará en comisión general para recibir a una persona. Ahora, si nosotros analizamos los hechos, pues notamos que la solicitud no viene de iniciativa de la presidenta de la comisión, sino es una solicitud externa de una persona, en este caso de Ronnie Aliaga, y un legislador mociona que se dé lectura al correo electrónico de esta solicitud y que la presidenta decida autorizar recibir esta comisión general, cuando posiblemente el procedimiento debió ser otro, es decir, quizás se debió votar. Eso está en análisis, ¿no? En el Consejo de Administración Legislativa. Pero más allá de esa norma que yo, Jennifer y Juan Carlos, creo que es insuficiente para un mecanismo de esta magnitud, que no está bien regulado en el país, es un mecanismo que se utiliza en el Parlamento Nacional, pero también en los consejos municipales. Hay otros hechos que llaman muchísimo la atención y que si ustedes desean podemos abordarlos. Sí, precisamente, y en ese sentido, ¿qué pasa en esta categoría que tiene en de prófugo por el caso Metástasis, el recibir lo que es otra parte de esta situación? Y tomando en cuenta, también se mencionaba en estos días que en su momento se recibió a Pablo Celi, en su momento también se recibió a Carlos Pareja Yanuseli, a Daniel Salcedo en estas comparecencias cuando presidía la comisión Fernando Villavicencio. ¿Qué pasa en recibir a Ronnie Aliaga en este estado de prófugo de la justicia? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido porque Ronnie Aliaga de momento no ha sido declarado culpable de ningún delito. En Entonces, en ese 365 sentido, días goza tenemos de todos los grandes obras derechos y de grandes participación noticias. ciudadana. Conócelas en nuestro Pero resumen de hay, Frecuencia insisto, Quiteño. hechos que llaman la atención en detalles. Por ejemplo, la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece una regulación clara al respecto de conflicto de Incansable, interés. de un Yo lo que sí compromiso por veo sacar es adelante a que la ciudad quizá la más presidencia de linda la del mundo. Comisión de Fiscalización en ese momento tenía un claro conflicto de interés a la hora de decidir sobre un afín ideológico que fue recientemente, hace poco, legislador, incluso compañero de bancada. Entonces, la normativa establece ahí que para evitar este tipo de situaciones que pueden poner en duda la credibilidad del proceso parlamentario de fiscalización, quizá Pamela Aguirre debió inhibirse de participar en ese punto y pues dejar la presidencia encargada, ¿no? Yo estoy haciendo una observación muy institucional porque decir desde un punto de vista político que por ser prófugo no debe ser recibido, pues podría ser algo que no es objetivo y que podría caer en la subjetividad. Y adicionalmente, pues sí hay que decirlo, fue un procedimiento sui generis. Muy pocas veces se ve en el Parlamento ecuatoriano, al menos en fiscalización, que cuando se llama a comparecer a una autoridad, se incluya a un externo durante la comparecencia. Y se Porque planteaba la posibilidad, perdón, Roger, de que le haga preguntas, que también es una de las cosas que llamó la atención, que alguien que se reciba en comisión general tenga la oportunidad de preguntarle a la autoridad que está compareciendo. efectivamente, y ahí coincido, se desnaturalizó la figura de la comparecencia porque la comparecencia es justamente eso, es que los legisladores pregunten a la autoridad, nada más. Ese es el sentido de la comparecencia. No es un juicio político a la inversa, como se intentó hacer posiblemente en la comisión.
Entonces, también llama la atención, además de que es un procedimiento sui generis, por no poner otro término, que naturalmente en una comisión general se suspende la sesión. Es decir, la señora Ujú. fiscal podía salir voluntariamente y retornar en un estado de derecho ideal, por supuesto, cuando ya haya terminado, entre comillas, el show, ¿no? Para poder responder las preguntas de los legisladores, porque esa era la intención. Pero bueno, en ese momento se notó ya que la Comisión de Fiscalización no hizo un trabajo adecuado al respecto de su facultad de fiscalización y ocurrió lo que ocurrió. Ahora, si conectamos todos estos puntos, también hay que pensar en la ciudadanía. ¿Esto afectó a la imagen a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la Asamblea Nacional, que está en términos porcentuales bastante mejor que la anterior asamblea, afectó? Pues posiblemente sí. Posiblemente la ciudadanía está percibiendo que los procesos de fiscalización no se están haciendo de manera eficiente. Y eso tiene una sanción. Esa acción, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también podría tener un proceso sancionatorio en el CAL, si es que se demuestra que hubo una afectación por el mal uso de las instalaciones de la Asamblea para este tipo de actos. Finalmente, yo creo que es importante señalar que la Asamblea no ha tenido retrocesos importantes en materia de transparencia. La convocatoria debió ser circulada con anticipación, con esta intención de incluir en el punto de orden del día, así como la solicitud del asambleísta de ser recibido en comisión general, y esto también hacia la ciudadanía, para que se pueda, pues, evaluar de manera oportuna si es que esta comparecencia del ex asambleísta Aliaga podría ser considerada como relevante y conexa con el tema de la comisión. Entonces, todos estos hechos que hemos analizado nos hacen pensar dos cosas. En primer lugar, que son necesarias reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley de Participación Ciudadana, en donde se establezca de manera clara qué mismo es esto de la Comisión General, así como en su momento se definió y regularizó el asambleísta por un día o la silla vacía. Y en segundo lugar, pues, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es algo desafortunado en nuestra ley, que no cuenta con sanciones para el incumplimiento del procedimiento parlamentario. Apenas cuenta con una sanción cuando se entrega fuera de plazos o se incumple el procedimiento para informes de primer y segundo debate, pero en general la Asamblea Nacional vulnera y estira como plastilina el procedimiento parlamentario y eso no se sanciona. Estimado Roger, saludos cordiales. El presidente de la Asamblea ha calificado como grave lo sucedido antes de ayer, cuando se intentó recibir al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga en una comisión a la que fue convocada Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Buscar vías para garantizar que esto no se repita, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, como señalaba, reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Justo ahora hay una oportunidad histórica de reformar esa ley porque ya hay un informe para primer debate que incluye un sinnúmero de reformas, que incluso están sancionando el camisetazo, lo cual antes no ha sucedido, en donde se incorporen sanciones por incumplir el procedimiento parlamentario. Simplemente es que la normativa establece que se debe votar y se debe obtener mayoría absoluta para recibir a una persona en comisión general, y si eso no se respeta, eso debe ser sancionado. Es una falta grave. Debe ser sancionada conforme establece la ley, con 30, 90 días de suspensión de las actividades y el salario. En segundo lugar, y es triste ver en la Asamblea Nacional que ocurre esto, se reformó la ley en 2020, se incluyó en el artículo 162 y 163 los deberes éticos de los legisladores. Uno de los deberes éticos de los legisladores es cuidar la reputación e imagen de la Asamblea Nacional. Si es que se sabía que esta comparecencia podía ocasionar lesiones a la imagen de la Asamblea Nacional, pues posiblemente si se quería información del señor Ronnie Aliaga, se debía pedir información por escrito, si es que esto se quería evitar, e incorporar en el sustento del proceso de fiscalización a la fiscal la respuesta y los documentos. Y quizá en un momento distinto, en una sesión aparte, convocar a Ronnie Aliaga y no en la misma sesión en donde podría pasar justo esto, un choque que generó en la opinión pública un sentimiento negativo. Entonces, primero, reformas y segundo, responsabilidad. Responsabilidad con la institución Asamblea Nacional, porque mañana se irán estos legisladores, pero la gente dejará de confiar en la institución.
Roger, ¿actuó entonces bien la fiscal general Diana Salazar al abandonar el sitio en el que se realizaba su comparecencia? Tenía todo el derecho a abandonar porque la sesión estaba suspendida, legalmente sí, pero yo creo que sí debía volver o quizá asistir a una continuación de la sesión en donde esto ya haya pasado, porque es lo legal que hay que hacer. Ella debe responder, es su deber como autoridad entregar información y comparecer. Y hay un aditamento adicional, el que la fiscal general pronto será llamada a juicio político. Y esto ya nos abre el telón de lo que posiblemente sea el juicio político a la fiscal. Y sería desafortunado que un juicio político a una autoridad tan importante como la fiscal general del Estado sea un show. O sea, hay que evaluar bien cómo van a seguir este proceso y estar vigilantes, porque de lo contrario, los juicios políticos pasarán a ser un chiste más en la vida institucional del país. Roger, en otro momento también se planteó desde la Fiscalía este plazo de 48 horas para que entregue información Pamela Aguirre, porque lo que se asume, y bien, y ella ya lo negó, que conocería el paradero de donde está Ronnie Aliaga. ¿Esto qué implicaría al interno, si bien este es un proceso aparte por el Código Orgánico de la Función Judicial, podría suceder algo al interno del Parlamento una vez que analice el CAL? ¿Qué está analizando el CAL respecto a este caso? Bueno, el CAL debe analizar estrictamente lo que establece la norma especializada, en este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa, analizar posibles infracciones del procedimiento parlamentario, de los deberes éticos, pero hasta ahí. Ujú. Ahora, es distinto y ahí hay un riesgo, digamos, de la actuación de los comisionados de la Comisión de Fiscalización al respecto de que posiblemente en su momento, si es que esto avanza a un nivel mayor, se solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque recordemos, la inmunidad Ujú. parlamentaria. Entonces, actualmente la fiscal sí puede pedir información, pero no más allá de eso. Políticamente podría estar evaluándose la posibilidad de levantamiento de la inmunidad para sancionar a estos legisladores o para iniciar procesos de investigación por, se ha dicho y la propia fiscal ha señalado, posibles delitos a la hora de encubrir a una persona o tener información sobre una persona que está siendo buscada por la justicia. Eso podría ser, pero siendo realistas, el tema recae en lo político y difícilmente se va a levantar la inmunidad parlamentaria a legisladores que tienen la primera minoría en la Asamblea Nacional. Es decir, esta resolución estaría en manos del CAL. No hay una instancia donde pueda pasar al Comité de Ética, por ejemplo, no estaría en las atribuciones del comité. Las atribuciones del Comité de Ética son mucho más específicas y no tienen que ver con infracciones, sino con incumplimientos del deber ético del legislador. En este caso, por ejemplo, cuando se trata una denuncia de concusión, va al Comité de Ética. Pero cuando se trata de una infracción al procedimiento parlamentario o lesiones a la imagen institucional de la Asamblea, eso se tramita en el CAL. Yo no vería un comité de ética actuando en este caso porque llevar al comité de ética implicaría una destitución, Ujú. posiblemente. Entonces, una destitución por una acción de este tipo no creo que sea mesurada. Roger, Roger, le consultaba, usted se refirió a que debemos permanecer vigilantes cuando se trate de procesos de esta índole y sobre todo de juicios políticos para que no sean un show. ¿A través de qué acciones concretas y quiénes debemos permanecer vigilantes? ¿Los medios, los ciudadanos, los actores del propio legislativo? ¿Quiénes? Yo creo que en primer lugar la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades legislativas, y voy a explicar por qué. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece máxima publicidad, la de 2022 me refiero, que es la que recién se aprobó, bueno, ya 2 años. Establece máxima publicidad de los procesos de fiscalización, entiéndase, juicios políticos de la Asamblea Nacional. Y yo le pregunto a Juan Carlos y ciudadanía, si ustedes como ciudadanos ingresan a la página web de la Asamblea Nacional a buscar el juicio político, el pedido de juicio político y todos los informes de la fiscal, del juicio a la fiscal, no los van a encontrar, a pesar de que la normativa establece de forma clara que eso se debe transparentar. Ahí, por ejemplo, ya tenemos un problema. En segundo lugar, el juicio político a una autoridad de Estado debe basarse en una causal, que es el incumplimiento de funciones. Yo pregunto, dentro de la sustanciación del juicio político, ¿logrará leer la ley
en este caso que aplica la Fiscalía General del Estado, y determinar si ha incumplido una de las funciones de la fiscal a través de pruebas. Y a eso hay que estar vigilante la ciudadanía, ver si es que efectivamente hay un incumplimiento de funciones de la fiscal y si lo hay, que lo sancionen. Pero si no lo hay, vigilantes a que no se introduzcan temas netamente políticos. Obviamente, la Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político, pero debe tener un sustento, una base. Y a mí me preocupa muchísimo porque en la Asamblea Nacional, y lo reflejan los datos, se presentan un sinnúmero de juicios políticos sin sustento. Incluso hubo un proceso de juicio político, y ahí hay otra observación que debe ser la ciudadanía, en donde se hizo un copy-paste de un proceso anterior y se pegó en el nuevo y se cambió el nombre, e incluso se olvidaron de cambiar el nombre de la anterior autoridad fiscalizada. Y eso se presenta, eso se tramita y eso finalmente llega sin mayor sustento al Pleno y se vota por afecciones políticas y no por hechos frente a incumplimientos posibles de una autoridad. ¿Y por qué me refiero a la vigilancia, Juan Carlos? Porque la fiscalización es muy importante en el país. Yo creo que la fiscalización incluso va mucho más allá de la legislación, porque a través de la fiscalización, idealmente, la política pública debe mejorar. Si es que estamos fallando en seguridad y los legisladores fiscalizan con responsabilidad a la cartera de seguridad, posiblemente eso mejore, porque se hace una presión al cumplimiento o incumplimiento de funciones de la autoridad. Entonces, cuidar la fiscalización en el país es importante. La fiscalización es positiva y no debe ser un show, evidentemente, como hemos conversado. Roger, y para cerrar, y por un tema que habías mencionado, ¿cómo van las cifras de aceptación de la ciudadanía? Decías que ha mejorado en comparación con el anterior periodo. Sí, mejoró porque estábamos en menos de un 3%, es decir, por poco nos quedaba debiendo a la Asamblea Nacional respecto de confianza. Y subió eso, evidentemente, con un nuevo periodo legislativo, a más de un 30%, pero ahora ya ha caído nuevamente la confianza en el Parlamento, o al menos en la palabra de los legisladores, a un 15%, y esto se conecta con la política, perdón, con la política nacional. El presidente de la República también cae en popularidad, y posiblemente, como es complejo resolver los problemas del Ecuador a través de pura política, eh, posiblemente las condiciones de vida del país no cambien en los próximos meses, como no han cambiado profundamente en estos 6 meses, a pesar de que se hayan aprobado un sinnúmero de leyes o se hayan propuesto un sinnúmero de políticas públicas, no ha cambiado en su mayoría. Entonces, la ciudadanía quizá ya está pasando el efecto de luna de miel, que es cuando se elige una nueva autoridad, y comenzamos a ver ya la realidad. Y la realidad, pues, posiblemente vaya a golpear a las instituciones, vaya a sobrepasar a las instituciones, y la confianza y la percepción de la ciudadanía siga cayendo como ha ocurrido en otros años. Perfecto. Muchísimas gracias, Roger, por tu tiempo. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Juan Carlos. Jennifer, un gusto estar con ustedes.